Cómo Bruce Lee cambió el mundo y murió antes de verlo. Permítanme contarles la historia de un hombre que vivió solo 32 años, pero cuyo impacto en la cultura global fue tan profundo, tan transformador, que décadas después de su muerte súbita y misteriosa, su influencia continúa expandiéndose como ondas en un estanque interminable. Esta es la historia de Bruce Lee, pero no la versión santificada y simplificada que Hollywood y los productores de documentales han vendido durante décadas. Esta es la historia real, sin censura, del hijo de un actor de ópera cantonesa, que se convirtió en el hombre que casi solitariamente destruyó siglos de estereotipos raciales sobre los asiáticos, que revolucionó las artes marciales transformándolas de sistemas rígidos y tradicionales en una filosofía fluida y pragmática, que se convirtió en el primer superhéroe asiático global en una época donde los asiáticos en el cine occidental eran relegados a papeles de sirvientes, villanos o alivio cómico, y que murió en la cúspide de su poder, justo cuando estaba a punto de conquistar Hollywood en sus propios términos, dejando un legado tan poderoso que cambió fundamentalmente cómo el mundo veía tanto las artes marciales como a los asiáticos mismos. Esta no es una hagiografía. Bruce Lee era un hombre complejo, lleno de contradicciones imposibles de reconciliar. Era arrogante hasta el punto de la insoportabilidad, convencido de su propia grandeza cuando objetivamente era solo otro inmigrante asiático, luchando por sobrevivir en una sociedad que no quería darle oportunidades. Era filosófico pero también profundamente pragmático, capaz de citar a los antiguos sabios taoístas y en el siguiente aliento calcular fríamente cómo comercializar sus habilidades para máximo beneficio financiero. Era un showman que entendía el espectáculo, que sabía exactamente cómo hacer que sus movimientos se vieran más dramáticos en cámara, pero también un artista marcial genuino, obsesionado con la efectividad real que pasaba horas analizando qué técnicas realmente funcionaban en peleas callejeras versus cuáles eran solo para demostración. Era un visionario que veía más allá de las limitaciones de su tiempo, que imaginó un futuro donde las artes marciales asiáticas serían mainstream globalmente, donde los actores asiáticos podrían ser estrellas de acción internacionales, donde su filosofía de ser como el agua resonaría con millones, pero también un hombre que luchaba con demonios personales profundos, inseguridades que lo perseguían sin importar cuánto éxito lograba, y una necesidad casi patológica de probarse a sí mismo una y otra vez, de demostrar que era el mejor, de ganar cada argumento, de dominar cada interacción. Su muerte a los 32 años, en circunstancias que permanecen parcialmente misteriosas y altamente controvertidas incluso 50 años después, lo convirtió en leyenda pero también lo privó de ver cuán completamente sus ideas transformarían el mundo. Cuando murió en julio de 1973, era famoso en Asia pero apenas conocido en Estados Unidos fuera de comunidades de artes marciales y fans de su breve serie televisiva. Su película más importante, Enter the Dragon, se estrenaría solo 6 días después de su muerte y lo convertiría póstumamente en un icono global, la primera estrella asiática verdaderamente internacional del cine de acción. Nunca vio el impacto que tuvo. Nunca vio cómo generaciones de niños asiáticos crecerían viéndolo como prueba de que podían ser héroes, no marginados, que podían ser fuertes, sexys, poderosos, no los estereotipos emasculados que Hollywood había perpetuado durante décadas. Nunca vio cómo revolucionaría completamente las artes marciales, haciendo obsoletos sistemas que habían existido durante siglos, forzando incluso a los maestros más tradicionales a cuestionar sus métodos. Nunca vio cómo su filosofía de ser como el agua trascendería las artes marciales para influenciar el pensamiento en campos tan diversos como los negocios, el deporte de élite, el desarrollo personal, convirtiéndose en una de las metáforas más citadas del siglo XX. Nunca vio cómo Hollywood, que lo había rechazado y marginado repetidamente, eventualmente sería forzado a reconocer que había perdido la oportunidad con el hombre que podría haber cambiado el cine estadounidense una década antes de lo que finalmente sucedió. Nunca vio a Jackie Chan, Jet Li, Donnie Yen y eventualmente actores asiáticos en géneros más allá de las artes marciales, todos caminando por el camino que él había abierto con su talento, su carisma y su negativa absoluta a aceptar las limitaciones que la sociedad quería imponerle. Esta es su historia, contada completamente, con todas sus complejidades, sus triunfos improbables y sus tragedias evitables, porque Bruce Lee merece más que el mito. Merece ser entendido como el ser humano complicado, brillante y profundamente imperfecto que realmente era.
Bruce Lee nació Lee Jun-fan el 27 de noviembre de 1940 en el Hospital Chinese en San Francisco, California, durante el año chino del dragón, en la hora del dragón según el calendario lunar, un hecho que sus padres profundamente supersticiosos consideraron extremadamente auspicioso según la astrología china tradicional. El dragón era el más poderoso de todos los signos zodiacales, y nacer tanto en el año como en la hora del dragón sugería un destino extraordinario. Su madre, Grace Ho, de ascendencia china y alemana, y su padre, Lee Hoi-chuen, un actor prominente de ópera cantonesa, estaban en Estados Unidos porque Lee Hoi-chuen estaba en una gira de actuación con una compañía de ópera china. Su nacimiento en suelo estadounidense le otorgó automáticamente ciudadanía estadounidense bajo la ley de Jus Soli, un hecho que sus padres registraron meticulosamente, guardando sus documentos de nacimiento estadounidenses. Este accidente de geografía, este pedazo de papel que certificaba su nacionalidad estadounidense, resultaría ser uno de los factores más cruciales de su vida futura, permitiéndole regresar a Estados Unidos como adulto joven cuando su vida en Hong Kong se volvió insostenible, proporcionándole un estatus legal que la mayoría de los inmigrantes asiáticos de esa era no podían obtener. Pero Bruce no fue criado en América. Cuando la gira de ópera de su padre terminó unos meses después de su nacimiento, la familia regresó a Hong Kong, que era entonces una colonia de la corona británica, y fue allí, en esa ciudad de contrastes extremos y energía frenética, donde Bruce pasaría su infancia y adolescencia formativa. Hong Kong en los años 1940 y 1950 era un lugar único en el mundo, un punto de presión donde Oriente y Occidente colisionaban y se mezclaban de formas que no existían en ningún otro lugar. Era una ciudad colonial donde los británicos mantenían control político y económico, pero donde la población era abrumadoramente china, creando tensiones constantes de clase, raza y cultura. Era un refugio para refugiados que huían primero de la invasión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, luego de la Guerra Civil China entre nacionalistas y comunistas, y finalmente del régimen comunista de Mao después de 1949, cuando los comunistas tomaron control del continente. Estos flujos masivos de refugiados habían hinchado la población de Hong Kong de menos de 1 millón antes de la guerra a más de 2 millones para principios de los años 1950, creando una ciudad superpoblada donde la pobreza extrema existía al lado de riqueza considerable, donde personas vivían en chozas improvisadas en las colinas, mientras que en otras partes de la ciudad se construían edificios modernos. Era un lugar de oportunidad para aquellos lo suficientemente inteligentes o despiadados para aprovecharla, pero también un lugar de desesperación para millones que luchaban simplemente por sobrevivir. Era un crisol de culturas, idiomas, ideas, donde el confucianismo tradicional chino se mezclaba con valores coloniales británicos, donde el cantonés era el idioma de la calle pero el inglés era el idioma del poder y el comercio, donde las pandillas de tríadas controlaban barrios enteros, pero la policía colonial británica mantenía un orden superficial. En este ambiente volátil y dinámico creció Bruce Lee. La familia de Bruce era relativamente privilegiada comparada con la mayoría de los hongkoneses. Su padre, Lee Hoi-chuen, era una estrella establecida en el mundo de la ópera cantonesa, una forma de arte teatral tradicional que combinaba música, drama, acrobacia y artes marciales. La ópera cantonesa era inmensamente popular entre las comunidades chinas y los buenos actores podían ganar muy bien. Lee Hoi-chuen también actuaba en películas, ya que Hong Kong estaba desarrollando una industria cinematográfica robusta que producía cientos de películas cada año, principalmente en cantonés, para audiencias locales y para la diáspora china en el sudeste asiático. La familia vivía en un apartamento decente en Kowloon, el lado peninsular de Hong Kong, no lujoso según estándares occidentales, pero cómodo según estándares locales. Tenían una sirvienta. Los niños asistían a buenas escuelas. No eran ricos, pero eran definitivamente clase media alta, una posición que proporcionaba ventajas significativas en una sociedad donde millones vivían en pobreza desesperada. Pero a pesar de estas ventajas, o quizás debido a que no eran lo suficientemente sustanciales para satisfacer su ambición, el joven Bruce era profundamente infeliz y cada vez más salvaje. Su madre más tarde recordaría que incluso de niño pequeño era hiperactivo, incapaz de quedarse quieto, constantemente en movimiento, constantemente buscando estimulación. No podía enfocarse en la escuela, peleaba con otros niños constantemente, era arrogante, presumido, con una opinión exagerada de sí mismo que sus logros reales difícilmente justificaban.
Usaba lentes gruesos debido a miopía severa. Era pequeño y delgado, físicamente poco impresionante. En las calles de Hong Kong, donde la dureza física era valorada y las pandillas juveniles eran omnipresentes, debería haber sido un objetivo fácil para matones, y lo fue, repetidamente. Pero en lugar de aprender a evitar problemas, Bruce parecía buscar activamente confrontaciones, compensando su tamaño pequeño con una agresividad casi suicida, una disposición a pelear sin importar las probabilidades, una ferocidad que sorprendía a oponentes que esperaban que el niño pequeño con lentes huyera. El joven Bruce apareció en su primera película a los 3 meses de edad, cargado por su padre en una escena de una película de ópera cantonesa. Para cuando era adolescente, había aparecido en más de 20 películas hongkonesas, la mayoría producidas en cantonés para el mercado local. Estos no eran papeles importantes. Generalmente interpretaba a niños problemáticos, delincuentes juveniles, pandilleros callejeros, papeles que no estaban muy lejos de lo que se estaba convirtiendo en su vida real, porque para mediados de los años 1950, Bruce estaba corriendo con una pandilla juvenil llamada los Tigers de Junction Street, involucrado en peleas callejeras territoriales que eran comunes entre grupos de jóvenes en los barrios de clase trabajadora de Kowloon. Estas no eran peleas juguetonas, eran violentas, a veces con armas, ocasionalmente resultando en lesiones serias. Bruce llevaba un cuchillo. Había aprendido a pelear sucio, a golpear primero y hablar después, a usar cualquier ventaja incluyendo mordidas, golpes a los ojos, patadas a la ingle. Su reputación como luchador estaba creciendo, pero también lo estaba su expediente con autoridades escolares y eventualmente policiales. Sus padres estaban cada vez más desesperados. Su madre Grace, particularmente, estaba aterrorizada de que Bruce terminara muerto o en prisión o involucrado con las tríadas, las organizaciones criminales que controlaban mucho del inframundo de Hong Kong y que reclutaban activamente a jóvenes agresivos como soldados rasos. Fue en este contexto de crisis familiar que sus padres tomaron la decisión de inscribir a Bruce en entrenamiento formal de artes marciales, esperando que proporcionara disciplina, un canal para su agresión y tal vez una manera de mantenerse fuera de problemas. En 1954, cuando Bruce tenía 13 años, comenzó a entrenar en Wing Chun Kung Fu, bajo el legendario maestro Yip Man, conocido en Occidente como Ip Man. Esta decisión cambiaría la trayectoria de su vida y eventualmente transformaría las artes marciales globalmente, pero esto era solo el comienzo de una revolución que nadie podría haber predicho. Yip Man, o Ip Man según la romanización más común, era ya una figura legendaria en los círculos de artes marciales de Hong Kong cuando el joven Bruce Lee llegó a su escuela. Nacido en 1893 en Foshan, una ciudad en la provincia de Guangdong, conocida por sus tradiciones de artes marciales, Ip Man había entrenado en Wing Chun desde su infancia, eventualmente convirtiéndose en uno de los principales maestros del estilo. Había huido a Hong Kong en 1949 cuando los comunistas tomaron control del continente, como millones de otros refugiados, y había comenzado a enseñar Wing Chun para ganarse la vida. Para mediados de los años 1950, su reputación había crecido considerablemente, y su escuela atraía estudiantes serios que querían aprender de uno de los mejores. Wing Chun era un estilo particularmente interesante de Kung Fu chino. A diferencia de muchos estilos del norte que enfatizaban patadas altas, posiciones amplias y movimientos amplios y fluidos, Wing Chun era un sistema del sur de China que se enfocaba en combate de rango corto, posiciones estrechas, movimientos compactos y económicos, y técnicas directas y prácticas diseñadas para terminar peleas rápidamente. Su filosofía era radicalmente pragmática para un arte marcial tradicional. No luches contra la fuerza con fuerza mayor, sino redirige la fuerza del oponente. Usa su momentum contra él. Encuentra la línea más corta entre dos puntos. Elimina todos los movimientos innecesarios que no contribuyen directamente a derrotar al oponente. El entrenamiento de Wing Chun incluía Chi Sao, manos pegajosas, ejercicios donde dos practicantes mantenían contacto constante de brazos mientras intentaban sentir las intenciones del otro y responder instantáneamente, desarrollando sensibilidad táctil y reflejos que funcionaban más rápido que el pensamiento consciente. Incluía entrenamiento con el muñeco de madera, un poste de madera con brazos proyectantes usado para condicionar los brazos y practicar técnicas de golpeo y bloqueo. E incluía el enfoque en el center line, la línea imaginaria que corre por el centro del cuerpo del oponente, que Wing Chun enseñaba que debería ser el objetivo de todos los ataques y la prioridad de toda defensa. Ip Man era conocido por ser selectivo sobre quién aceptaba como estudiante. Rechazaba a personas que parecían estar buscando artes marciales por razones equivocadas, aquellos que solo querían pelear en las calles o intimidar a otros. Pero aceptó a Bruce.
Posiblemente porque el padre de Bruce era una figura pública conocida. Posiblemente porque vio algo especial en el niño problemático de 13 años, que era claramente brillante pero completamente indisciplinado. Bruce se sumergió en el entrenamiento de Wing Chun con una intensidad que sorprendió incluso a Ip Man, quien había enseñado a cientos de estudiantes durante décadas. Mientras otros estudiantes entrenaban unas pocas horas por semana, Bruce entrenaba obsesivamente, durante horas cada día, practicando movimientos hasta que sus brazos estaban magullados y sangrando por el contacto repetido con el muñeco de madera, insistiendo en entender no solo cómo ejecutar una técnica, sino por qué funcionaba biomecánicamente, qué principios la hacían efectiva. Hacía preguntas constantemente, desafiando explicaciones si no tenían sentido lógico para él, no aceptando "así es como siempre se ha hecho" como respuesta suficiente. Esta disposición a cuestionar, a exigir comprensión racional en lugar de aceptación ciega de la tradición y autoridad, eventualmente lo pondría en conflicto con el mundo más amplio de las artes marciales tradicionales chinas, donde la jerarquía maestro-estudiante era sagrada y donde cuestionar al maestro era visto como irrespetuoso en el extremo. Pero también era la semilla de la revolución filosófica, que Bruce eventualmente desataría sobre las artes marciales, una insistencia en que las técnicas debían justificarse por su efectividad práctica, no por la antigüedad de la tradición o la reputación del linaje. Ip Man, para su crédito, no castigaba las preguntas de Bruce. Reconocía que el chico era excepcional, que tenía una mente que necesitaba entender, no solo repetir. Ip Man respondía a las preguntas pacientemente, explicando los principios subyacentes del Wing Chun, y cuando no tenía buenas respuestas, admitía que algunas cosas eran simplemente tradicionales sin necesariamente ser las únicas o mejores formas de hacer las cosas. Esta honestidad intelectual de Ip Man profundizó el respeto de Bruce por su maestro, incluso cuando Bruce eventualmente superara el Wing Chun y desarrollara su propio enfoque. El entrenamiento de Bruce con Ip Man continuó por aproximadamente 5 años, desde 1954 hasta 1959. Durante este tiempo, Bruce mejoró dramáticamente como artista marcial, desarrollando la velocidad, el tiempo y el sentido de distancia que más tarde lo harían famoso. Pero su vida fuera del Kung, la escuela de artes marciales, seguía siendo caótica y cada vez más peligrosa. Las peleas callejeras no se detuvieron, si acaso se intensificaron porque ahora Bruce tenía habilidades reales que hacían más probable que ganara peleas, lo cual aumentaba su confianza y su disposición a buscar confrontaciones. Estaba reprobando en la escuela, sin interés en educación académica que le parecía irrelevante comparada con el conocimiento práctico de cómo defenderse y cómo moverse por el mundo. Había dejado de actuar en películas porque los papeles disponibles no le interesaban. Estaba cada vez más involucrado con su pandilla, los Tigers, participando en batallas territoriales con otras pandillas. Y entonces, en 1958, hubo un incidente que convenció a sus padres de que necesitaban tomar acción dramática. Los detalles exactos están disputados y han sido embellecidos a lo largo de los años, pero la historia generalmente contada es que Bruce estuvo involucrado en una pelea donde golpeó severamente al hijo de una familia poderosa que tenía conexiones con las tríadas. Dependiendo de la versión, la familia era o miembros de tríadas reales o simplemente bien conectados políticamente. En cualquier caso, hubo represalias amenazadas. La policía también estaba interesándose más en Bruce debido a sus repetidos incidentes. Sus padres, especialmente su madre Grace, tomaron la decisión de que Hong Kong se había vuelto demasiado peligroso para Bruce, que necesitaba ser removido de este ambiente antes de que terminara muerto o en prisión. Grace, utilizando sus ahorros personales, tomó una decisión que cambiaría la historia. Compró un boleto de barco para Bruce con destino a San Francisco. Oficialmente estaba yendo a reclamar su ciudadanía estadounidense de nacimiento y continuar su educación en Estados Unidos. No oficialmente lo estaban enviando lejos para salvarlo de las consecuencias de su propio temperamento y las situaciones cada vez más peligrosas que se estaba creando. Bruce, a los 18 años, con sentimientos mixtos de emoción sobre la aventura y resentimiento por ser forzado a irse, abordó un barco transpacífico en abril de 1959. Llevaba aproximadamente $100 en su bolsillo, algo de ropa y los papeles de nacimiento estadounidenses que sus padres habían guardado meticulosamente durante casi 2 décadas. No hablaba inglés fluido. No tenía educación formal más allá de la escuela secundaria, y esa apenas aprobada. No tenía calificaciones obvias, destrezas comercializables, o planes claros más allá de una vaga idea de que de alguna manera se haría famoso. Nadie, incluyendo Bruce mismo, podría haber predicho realmente lo que vendría después. El viaje en barco desde Hong Kong a San Francisco tomó aproximadamente 3 semanas.
y Bruce pasó gran parte de ese tiempo entrenando en la cubierta, practicando formas de Wing Chun, haciendo ejercicio, incapaz de quedarse quieto incluso en el espacio confinado de un barco. Los otros pasajeros lo observaban con una mezcla de diversión y perplejidad. Este joven chino delgado con lentes haciendo movimientos extraños de artes marciales durante horas cada día. Bruce aparentemente también dio lecciones informales de artes marciales a miembros de la tripulación y otros pasajeros, su primera experiencia enseñando a no chinos, descubriendo que podía comunicar conceptos de artes marciales a pesar de las barreras de idioma a través de demostración física. Cuando el barco finalmente atracó en San Francisco en abril de 1959, Bruce desembarcó en un país que conocía solo vagamente de películas estadounidenses que había visto en Hong Kong. Estados Unidos en 1959 era un país profundamente segregado racial y socialmente. Los derechos civiles del movimiento afroamericano estaban comenzando a ganar impulso, pero la discriminación contra minorías era legal y omnipresente. Para los chino-estadounidenses, las condiciones eran particularmente difíciles. La ley de exclusión china, que había prohibido la inmigración china a Estados Unidos desde 1882, había sido finalmente derogada en 1943, pero sus efectos persistían. Las comunidades chinas en ciudades estadounidenses estaban contenidas en guetos de Chinatown, económicamente marginadas, culturalmente aisladas. Los hombres chinos en particular eran estereotipados como emasculados, no amenazantes, relegados a trabajos serviles en lavanderías y restaurantes. Los chinos en el cine estadounidense, cuando aparecían del todo, eran villanos estereotipados como Fu Manchu o sirvientes sumisos como en las películas de Charlie Chan. No había héroes chinos en la cultura estadounidense mainstream. Esto era el Estados Unidos al que llegó Bruce Lee, un joven inmigrante asiático sin dinero, sin educación, sin conexiones, en un país que no quería personas como él excepto como mano de obra barata. Según toda lógica razonable, debería haber terminado en un restaurante chino en Chinatown, viviendo una vida oscura de trabajo duro y oportunidades limitadas, como millones de otros inmigrantes asiáticos. Pero Bruce Lee nunca operó según lógica razonable. Tenía algo que ninguna cantidad de racismo sistémico podía suprimir completamente: una confianza absoluta en su propio destino. Una creencia completamente no justificada por sus circunstancias objetivas, de que estaba destinado a la grandeza, que el mundo eventualmente reconocería su genio. Era delusional, excepto que resultó tener razón. Pero eso no es todo. Bruce inicialmente se quedó con amigos de su padre en San Francisco, viviendo en Chinatown, trabajando trabajos ocasionales mientras trataba de descubrir su próximo movimiento. Lavó platos en restaurantes chinos, trabajó como mesonero. Fue todo lo que pudo conseguir sin educación formal o habilidades de inglés, pero simultáneamente comenzó a enseñar Kung Fu. Esto era en sí mismo un acto revolucionario. En 1959, las artes marciales asiáticas eran prácticamente desconocidas en Estados Unidos, fuera de pequeñas comunidades de inmigrantes asiáticos. El judo japonés había ganado algo de visibilidad porque había sido incluido en los Juegos Olímpicos. El karate estaba comenzando apenas a filtrarse de regreso con militares estadounidenses que habían estado estacionados en Japón después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. Pero el Kung Fu chino era completamente exótico, misterioso, asociado vagamente con películas chinas de bajo presupuesto, que ocasionalmente aparecían en teatros de Chinatown, pero que ningún estadounidense mainstream alguna vez veía. Bruce comenzó demostrando su Wing Chun en eventos comunitarios en Chinatown, en festivales callejeros, en cualquier lugar donde pudiera obtener una audiencia. Su enfoque era diferente del de los maestros tradicionales de artes marciales que también enseñaban en Chinatown. Primero, Bruce era un showman. Entendía instintivamente que necesitaba entretener, impresionar, crear espectáculo. Sus demostraciones no eran solo ejecuciones técnicas de formas, eran actuaciones diseñadas para dejar a las audiencias sin aliento. Realizaba su ahora famoso puñetazo de 1 pulgada, donde con solo 1 pulgada de distancia entre su puño y el pecho de un voluntario, podía generar suficiente fuerza para enviar al voluntario tambaleándose hacia atrás varios pasos. La física de esto era real, basada en principios de transferencia de energía explosiva y aceleración que Bruce había estudiado obsesivamente, pero el efecto visual era tan dramático que las audiencias no podían creerlo. Realizaba puñetazos rápidos al aire, tan rápidos que hacían un sonido audible, tan rápidos que borraban en la visión. Hacía flexiones usando solo 2 dedos, demostrando fuerza de agarre extraordinaria. Rompía tablas y ladrillos.
aunque minimizaba esto porque pensaba que era más espectáculo que sustancia marcial. Segundo, Bruce estaba dispuesto a enseñar a no asiáticos, algo que muchos maestros tradicionales se negaban absolutamente a hacer. Las artes marciales chinas eran consideradas secretos culturales, conocimiento que había sido transmitido de generación en generación dentro de China y dentro de comunidades chinas, no para ser compartido con extranjeros, particularmente no con blancos. Pero Bruce no tenía paciencia con este tipo de tradicionalismo. Argumentaba que el conocimiento debería ser compartido con cualquiera serio sobre aprenderlo, sin importar su raza. Esta posición eventualmente lo pondría en conflicto serio con maestros de artes marciales chinos tradicionales en San Francisco, pero también le abrió una base de estudiantes mucho más amplia. Tercero, su enfoque de enseñanza era práctico y directo. No estaba interesado en rituales elaborados, en memorizar formas largas, en filosofías místicas que no tenían aplicación práctica. Le importaba una cosa: ¿podía el estudiante defenderse en una pelea real? Enseñaba técnicas que funcionaban. Eliminaba todo lo demás como desperdicio de tiempo. Este pragmatismo era refrescante para estudiantes occidentales que se habían sentido frustrados por la naturaleza a menudo oscura y esotérica del entrenamiento de artes marciales tradicionales. Los estudiantes comenzaron a acumularse en las clases improvisadas de Bruce. Algunos eran chinos de Chinatown, pero cada vez más eran jóvenes blancos, estudiantes universitarios, aficionados de artes marciales, personas intrigadas por este joven carismático que ofrecía enseñarles habilidades de pelea reales, no filosofías místicas. Bruce estaba ganando dinero, no mucho, pero más de lo que podía ganar lavando platos. Más importante, estaba construyendo una reputación. Rumores de sus habilidades se extendían. Pero San Francisco era limitante. Chinatown era pequeño, claustrofóbico, controlado por poderes establecidos que no apreciaban a este joven arrogante desafiando tradiciones. Después de aproximadamente un año, Bruce tomó la decisión de mudarse a Seattle, donde un amigo cercano de su padre, Ping Chao, vivía y se había ofrecido a ayudar a Bruce a establecerse. Seattle en 1960 tenía una comunidad china mucho más pequeña que San Francisco, pero también era menos tradicional, menos jerárquica, más abierta a nuevas ideas. Bruce llegó a Seattle con sus pocas posesiones y ambiciones ilimitadas. Trabajó inicialmente como mesonero en el restaurante de Ruby Chow, una empresaria chino-estadounidense prominente que conocía a la familia de Bruce. Vivió en una habitación pequeña encima del restaurante. Era un trabajo duro, largas horas por poco pago, pero le daba estabilidad mientras descubría su próximo movimiento. Y su próximo movimiento fue educación. Bruce reconocía que a pesar de su talento en artes marciales, estaba en desventaja seria sin educación formal. No podía hablar inglés fluidamente, no entendía la cultura estadounidense profundamente. Decidió terminar su educación secundaria, inscribiéndose en Edison Technical School, un programa para adultos donde completó el equivalente de su diploma de secundaria en 1960. Luego, demostrando una ambición que sorprendió a aquellos que lo conocían, se inscribió en la Universidad de Washington en Seattle como estudiante universitario en 1961. Estudió filosofía como su especialidad principal. Esta elección era perfecta para Bruce. Filosofía le permitía explorar las preguntas que lo habían fascinado desde su entrenamiento de artes marciales. ¿Qué hace efectiva una técnica? ¿Cuáles son los principios universales subyacentes a sistemas diferentes? ¿Cómo debería uno vivir? ¿Qué significa ser auténtico? Estudió filosofía occidental, Platón, Descartes, Hume, Kant, pero también gravitaba hacia filósofos orientales, Lao Tzu, Chuang Tzu, el Tao Te Ching, el pensamiento budista. Comenzó a sintetizar ideas de ambas tradiciones, desarrollando una filosofía personal que eventualmente se convertiría en la base filosófica de Jeet Kune Do, pero eso no es todo. Mientras asistía a la universidad, Bruce continuó enseñando artes marciales. Alquiló espacio en un garaje o estacionamiento, cualquier lugar barato donde pudiera tener espacio para entrenar estudiantes. Sus clases en Seattle atraían a una mezcla ecléctica de personas, estudiantes universitarios, militares de cercanas bases militares, aficionados de artes marciales. Y crucialmente, Bruce comenzó a enseñar a mujeres, algo que era prácticamente inaudito en el mundo de artes marciales de esa era, donde el entrenamiento de artes marciales era considerado una actividad exclusivamente masculina. Una de esas estudiantes femeninas era una joven llamada Linda Emery, una estudiante de secundaria que luego se inscribió en la Universidad de Washington, donde estaba estudiando. Linda venía de una familia blanca de clase media del área de Seattle.
Había visto un volante sobre clases de Kung Fu y, intrigada por la idea de aprender autodefensa y algo sobre cultura asiática, decidió asistir a una clase. Cuando conoció a Bruce en 1963, quedó inmediatamente impresionada no solo por sus habilidades físicas, sino por su intensidad, su carisma, la forma en que hablaba sobre artes marciales no solo como técnicas de pelea, sino como filosofía de vida. Bruce, por su parte, quedó atraído por Linda. Era inteligente, de mente abierta, genuinamente interesada en lo que él enseñaba, y veía más allá de los estereotipos que la mayoría de los estadounidenses blancos aplicaban automáticamente a los hombres asiáticos. Su relación se desarrolló durante meses de clases, conversaciones después de las sesiones de entrenamiento, caminatas por el campus universitario donde Bruce hablaba interminablemente sobre su filosofía, mientras Linda escuchaba fascinada. Se enamoraron, algo que en el Estados Unidos de principios de los años 1960 era socialmente transgresivo, en formas que son difíciles de comprender completamente desde la perspectiva contemporánea. El matrimonio interracial era ilegal en muchos estados estadounidenses bajo leyes antimiscigenación, que no serían declaradas inconstitucionales hasta 1967. Incluso en Washington, donde era técnicamente legal, las relaciones interraciales eran profundamente estigmatizadas. Los padres de Linda no estaban felices cuando descubrieron que su hija estaba saliendo con un hombre chino. La comunidad china en Seattle también tenía sus propias reservas sobre Bruce, casándose fuera de su raza y cultura. Pero Bruce y Linda, con la certeza de la juventud, decidieron que no les importaba lo que otros pensaran. Se casaron en agosto de 1964 en una pequeña ceremonia. Linda tenía 19 años. Bruce tenía 23. Su matrimonio resultaría ser una de las decisiones más importantes de la vida de Bruce. Linda le proporcionó no solo apoyo emocional, sino también un puente crucial al mundo estadounidense mainstream. Hablaba inglés perfectamente. Entendía los matices culturales estadounidenses de formas que Bruce, a pesar de sus años en Estados Unidos, aún no captaba completamente. Se convertiría en su socia de negocios, ayudándole a manejar sus escuelas de artes marciales, eventualmente manejando sus finanzas y contratos cuando comenzó a conseguir trabajo en entretenimiento. Y crucialmente, después de su muerte, se convertiría en la guardiana principal de su legado, promoviendo su filosofía, protegiendo su imagen, asegurando que su contribución al mundo no fuera olvidada u oscurecida. Pero en 1964 todo eso estaba en el futuro. En ese momento, Bruce era simplemente un maestro de artes marciales luchando, enseñando clases en espacios alquilados, intentando construir una reputación, viviendo al día. En 1964, Bruce recibió una invitación que cambiaría la trayectoria de su vida. Ed Parker, un maestro de Kenpo Karate que había estudiado brevemente con Bruce y había quedado impresionado por sus habilidades, estaba organizando el Campeonato Internacional de Karate en Long Beach, California. Era uno de los torneos de artes marciales más grandes de Estados Unidos, atrayendo competidores de varios estilos y, lo más importante, atrayendo celebridades de Hollywood y personas de la industria del entretenimiento interesadas en artes marciales. Parker invitó a Bruce a dar una demostración. Bruce aceptó inmediatamente, reconociendo la oportunidad. Preparó meticulosamente su actuación, seleccionando técnicas que serían visualmente espectaculares, que demostrarían principios que podía luego explicar, que impresionarían tanto a artistas marciales como a laicos. El 2 de agosto de 1964, Bruce subió al escenario en Long Beach. Lo que siguió fue una actuación que se convertiría en legendaria en círculos de artes marciales y que sería filmada, proporcionando una de las primeras grabaciones en video de Bruce Lee en acción. Realizó su puñetazo de 1 pulgada, llamando a un voluntario de la audiencia, un artista marcial grande llamado Bob Baker, que pesaba fácilmente 50 libras más que Bruce. Bruce se paró con su puño a 1 pulgada del pecho de Baker. Luego desató un golpe que apenas parecía moverse, pero que envió a Baker tambaleándose hacia atrás varios pasos antes de caer en una silla colocada detrás de él para atraparlo. La audiencia jadeó. Era físicamente imposible según su comprensión de cómo funcionaba el golpeo. Sin embargo, acababan de verlo. Bruce luego demostró su velocidad. Se paró en una posición de pelea. Le dijo a la audiencia que lanzaría un puñetazo y una patada, y que intentaran verlo. Luego explotó en movimiento, y la audiencia vio solo un borrón. Explicó que había lanzado múltiples golpes y una patada en una fracción de segundo, más rápido de lo que el ojo podía seguir. Para probar esto, repitió la demostración mientras alguien lo filmaba.
Cuando la película fue reproducida en cámara lenta, revelaba golpes individuales, pero a velocidad normal eran invisibles. La audiencia estaba atónita. Demostró técnicas de pelea de 2 hombres con James Lee, su amigo y estudiante de Oakland, mostrando aplicaciones de Wing Chun contra varios tipos de ataques. Pero lo que realmente distinguió la actuación de Bruce no fueron solo las técnicas, sino cómo habló sobre ellas. Explicó los principios subyacentes en inglés entrecortado pero apasionado. Habló sobre economía de movimiento, sobre no telegrafiar intenciones, sobre usar la fuerza del oponente contra él. Discutió filosofía, citando a Lao Tzu, hablando sobre ser como el agua, adaptándose al oponente en lugar de depender de respuestas rígidas y ensayadas. Tuvo a la audiencia completamente cautivada. Entre la audiencia estaba Jay Sebring, un peluquero de celebridades que contaba a numerosas estrellas de Hollywood entre sus clientes. Sebring estaba fascinado por lo que había visto. Después del evento, se acercó a Bruce. Intercambiaron información de contacto. Sebring, en conversaciones con sus clientes en las siguientes semanas, mencionó a este increíble artista marcial que había visto. Una de esas conversaciones fue con la esposa de un productor de televisión. Ella le dijo a su esposo. El esposo se lo mencionó a colegas. Y a través de esta cadena de contactos casuales, Bruce Lee llegó a la atención de William Dozier, un productor de televisión que estaba desarrollando varias series para la red ABC. Nadie podría haber esperado lo que vendría después. William Dozier estaba en ese momento produciendo la serie Batman, que se convertiría en un éxito enorme cuando se estrenara en 1966. También estaba desarrollando otros proyectos, incluido uno llamado Number One Son, una serie propuesta sobre el hijo de Charlie Chan, el detective chino ficticio que había sido un personaje popular en películas y radio durante décadas. Dozier necesitaba un actor asiático joven que pudiera realizar escenas de acción. Alguien le mostró el metraje de la demostración de Bruce en Long Beach. Dozier quedó intrigado pero quería ver más. Invitó a Bruce a Hollywood para hacer una audición en pantalla. Bruce, viendo esta como potencialmente su oportunidad de entrar al entretenimiento, aceptó inmediatamente. La prueba de pantalla, filmada en 1965, es un documento fascinante que sobrevive en archivos. Muestra a Bruce, de 24 años, delgado y intenso, explicando su filosofía de artes marciales a la cámara, demostrando técnicas, hablando sobre la diferencia entre el estilo clásico que él rechazaba y su propio enfoque más fluido y práctico. Su inglés ha mejorado considerablemente desde su llegada a Estados Unidos, pero aún tiene un acento pronunciado. Su carisma es innegable. La cámara lo ama. Hay algo magnético en su presencia, una combinación de confianza física, intensidad intelectual y una cualidad casi felina en la forma en que se mueve. Dozier vio el metraje y reconoció que Bruce tenía potencial. El proyecto Number One Son finalmente no fue adelante, cancelado antes de que un piloto fuera filmado, pero Dozier mantuvo a Bruce en mente. Cuando otro proyecto se materializó, llamó a Bruce nuevamente. Ese proyecto era The Green Hornet, una serie de televisión basada en un personaje de radio de los años 1930. El Green Hornet era un vigilante enmascarado, un magnate de periódicos que luchaba contra el crimen secretamente, asistido por su chofer y guardaespaldas, Kato. Dozier ofreció a Bruce el papel de Kato. No era el papel principal. Era el sidekick del héroe blanco, pero era un papel regular en una serie de red de televisión, algo que prácticamente ningún actor asiático había logrado en la televisión estadounidense hasta ese punto. Bruce aceptó. The Green Hornet comenzó producción en 1966 y se estrenó en septiembre de ese año. El programa era una combinación de acción de aventuras y camp, similar en tono a Batman, aunque ligeramente menos absurdo. El Green Hornet, interpretado por Van Williams, peleaba criminales usando armas de alta tecnología. Kato lo asistía usando artes marciales. Las escenas de pelea de Bruce eran espectaculares según los estándares de la televisión de ese momento, mucho más rápidas y dinámicas que las secuencias de pelea coreografiadas que eran típicas en televisión. Bruce insistió en realizar sus propios stunts, en coreografiar peleas que se veían reales en lugar de las secuencias obviamente falsas donde los golpes claramente no conectaban que eran estándar en televisión de acción. Los directores tenían que decirle que redujera la velocidad porque sus movimientos eran demasiado rápidos para que las cámaras los capturaran claramente. The Green Hornet fue un fracaso de ratings en Estados Unidos. Duró solo una temporada, 26 episodios, antes de ser cancelado en marzo de 1967. Las audiencias estadounidenses aparentemente no estaban interesadas en otro programa de superhéroes después del éxito de Batman, y Green Hornet fue percibido como simplemente intentando aprovechar esa tendencia. Pero el programa hizo dos cosas cruciales para Bruce.
Primero, le dio exposición nacional en televisión estadounidense. Millones de estadounidenses lo vieron cada semana. Aunque el papel era el de un sidekick, los personajes de Bruce, las escenas de acción eran a menudo lo más memorable de cada episodio. Los fans comenzaron a referirse al programa no como The Green Hornet, sino como The Kato Show. Segundo, y mucho más significativamente, The Green Hornet fue vendido internacionalmente a mercados extranjeros, incluido Hong Kong, donde se convirtió en un éxito masivo. Pero en Hong Kong, nadie se preocupaba por el Green Hornet. La audiencia asiática no tenía interés en otro héroe blanco. Estaban absolutamente fascinados por Kato, por este chino realizando increíbles artes marciales en televisión estadounidense, derrotando a múltiples oponentes en cada episodio, siendo genial, siendo un héroe aunque técnicamente fuera el sidekick. El programa fue renombrado en Hong Kong. Se convirtió simplemente The Kato Show. Bruce Lee, que había dejado Hong Kong 8 años antes como un adolescente problemático que huía de problemas, súbitamente era una sensación en su ciudad natal. La gente en las calles lo reconocía de las películas infantiles en las que había actuado años antes. Ahora adulto, ahora una estrella en televisión estadounidense. Las ofertas comenzaron a llegar de estudios cinematográficos de Hong Kong, pidiéndole que regresara para hacer películas. Bruce rechazó estas ofertas inicialmente. Tenía sus ojos puestos en Hollywood, en convertirse en estrella en Estados Unidos, no en regresar a la industria cinematográfica hongkonesa que había dejado atrás. Estaba convencido de que The Green Hornet sería solo el comienzo, que llegarían más y mejores roles. Estaba trágicamente equivocado sobre cuán dispuesto estaba Hollywood a darle esos roles. Pero eso no es todo. Después de la cancelación de The Green Hornet, Bruce esperaba que los productores de Hollywood le ofrecieran más papeles, preferiblemente papeles principales donde podría ser el héroe en lugar del sidekick. Después de todo, había demostrado presencia en pantalla, habilidades marciales que eran únicas y espectaculares, carisma que hacía imposible apartar los ojos de él. Su agente enviaba su nombre para varios proyectos, hacía audiciones. Esperaba llamadas, pero las llamadas no llegaban, o cuando llegaban eran para papeles pequeños, caricaturas, estereotipos, sirvientes chinos, villanos de kung fu, papeles que no requerían actuar real, solo aparecer asiático y realizar algunas patadas. Bruce rechazaba estos papeles, negándose a participar en la perpetuación de estereotipos que encontraba degradantes, pero esto significaba que no trabajaba, que no tenía ingresos de la actuación. Tuvo que apoyarse en sus escuelas de artes marciales para sustento financiero. Para finales de los años 1960, Bruce tenía escuelas en Seattle, Oakland y Los Ángeles. Estas no eran estudios comerciales grandes diseñados para maximizar estudiantes y ganancias. Eran operaciones relativamente pequeñas donde Bruce enseñaba personalmente a grupos selectos de estudiantes que él consideraba serios. Entre esos estudiantes estaban algunas de las personas más famosas de Hollywood. Steve McQueen, una de las estrellas cinematográficas más grandes del mundo, entrenaba con Bruce y se convirtió en amigo cercano. James Coburn, otro actor importante, era estudiante dedicado. Roman Polanski, el director, tomaba lecciones. Kareem Abdul-Jabbar, entonces conocido como Lew Alcindor, una estrella creciente del baloncesto, entrenaba regularmente con Bruce. Estas conexiones con celebridades le daban a Bruce acceso a círculos sociales de élite de Hollywood, acceso que esperaba pudiera traducirse en oportunidades de actuación, y ocasionalmente lo hacía, pero nunca de las formas que deseaba. Conseguía papeles pequeños aquí y allá. Apareció en varios episodios de varias series de televisión: Ironside, Here Come the Brides, Blondie. Estos eran papeles de una línea, caricaturas, completamente olvidables. El problema fundamental que Bruce enfrentaba era el racismo sistémico de Hollywood en los años 1960 y principios de los 1970. Los ejecutivos de estudio operaban bajo suposiciones que nunca cuestionaban sobre qué audiencias aceptarían. Creían como artículo de fe que las audiencias estadounidenses blancas, que constituían la vasta mayoría del mercado, no verían películas o programas de televisión protagonizados por actores asiáticos en papeles heroicos. Los asiáticos podían ser sirvientes, podían ser villanos en historias ambientadas en Asia, podían proporcionar alivio cómico con acentos graciosos, pero no podían ser héroes, no podían ser estrellas románticas, no podían llevar películas. Esta no era paranoia por parte de Bruce. Era realidad documentada de cómo funcionaba la industria. El ejemplo más doloroso de este racismo vino en el desarrollo de la serie de televisión Kung Fu.
La génesis exacta del concepto de Kung Fu está disputada, pero Bruce afirmó y otros corroboraron que él había propuesto a Warner Brothers la idea de una serie sobre un maestro de artes marciales chino en el viejo oeste estadounidense. Había tenido conversaciones con el ejecutivo de televisión Tom Kuhn sobre tal concepto ya en 1969. Cuando Warner Brothers eventualmente desarrolló Kung Fu para CBS, con producción comenzando en 1971 y el programa estrenándose en 1972, Bruce naturalmente asumió que protagonizaría. El concepto se alineaba perfectamente con sus habilidades, artes marciales, filosofía oriental, un personaje que podía ser tanto contemplativo como capaz de acción explosiva, pero Warner Brothers nunca consideró seriamente a Bruce para el papel. En cambio, eligieron a David Carradine, un actor blanco sin entrenamiento real de artes marciales, para interpretar a Kwai Chang Caine, un monje Shaolin de herencia mitad china, mitad estadounidense que vagaba por el viejo oeste. Cuando Bruce preguntó por qué no estaba siendo considerado, los ejecutivos explicaron, sin ironía aparente ni vergüenza, que un hombre asiático protagonizando una serie de televisión estadounidense sería demasiado étnico para las audiencias estadounidenses, que las audiencias no se relacionarían con un protagonista asiático, que necesitaban a alguien con quien las audiencias mainstream pudieran identificarse. El hecho de que el personaje era literalmente un monje chino, haciendo que un actor chino fuera la elección obvia, aparentemente no registraba como contradicción lógica en las mentes de estos ejecutivos. Simplemente no podían concebir una serie estadounidense exitosa protagonizada por un asiático. Bruce estaba devastado. Aquí estaba una serie que parecía diseñada específicamente para él, que incorporaba elementos de su propia filosofía, y estaba siendo dada a un actor blanco que tendría que ser entrenado en artes marciales básicas y quien nunca entendería la filosofía de la manera que Bruce la vivía. La frustración se intensificaba porque Bruce sabía que era infinitamente mejor que Carradine en todos los aspectos relevantes. No estaba siendo rechazado por falta de talento, estaba siendo rechazado únicamente por su raza. Este rechazo fue un punto de inflexión para Bruce. Se dio cuenta de que Hollywood nunca le daría las oportunidades que merecía, sin importar cuán talentoso fuera, sin importar cuán único fueran sus habilidades. El sistema simplemente no estaba construido para permitir que un actor asiático se convirtiera en una estrella principal en ese momento. Podía pasar décadas esperando que Hollywood cambiara, o podía encontrar una ruta diferente hacia la fama que buscaba. En 1970 comenzó a considerar seriamente algo que había rechazado antes: regresar a Hong Kong para hacer películas. Los estudios hongkoneses habían estado cortejándolo desde que The Green Hornet se emitió allí. Las ofertas ahora eran sustanciales. Y Bruce estaba llegando a la conclusión de que si no podía romper en Hollywood desde adentro, tal vez podría hacerlo desde afuera, construyendo una base de fans internacional tan grande que Hollywood sería forzado a reconocerlo. Fue una apuesta arriesgada que requeriría abandonar su vida en Estados Unidos, mudarse temporalmente de regreso a Hong Kong con Linda y sus dos hijos pequeños, Brandon, nacido en 1965, y Shannon, nacida en 1969, para hacer películas en una industria cinematográfica que era técnicamente primitiva comparada con Hollywood, pagaba mucho menos, y producía películas que rara vez se veían fuera de mercados asiáticos. Pero Bruce estaba desesperado. Tenía 30 años. Sentía que el tiempo se estaba acabando. Si iba a lograr el estrellato que había soñado desde la infancia, necesitaba hacerlo pronto. Nadie podría haber esperado cuán completamente su apuesta resultaría exitosa, ni cuán trágicamente corta sería su victoria. En 1971, Bruce firmó un contrato de 2 películas con Golden Harvest, un estudio cinematográfico relativamente nuevo de Hong Kong, fundado por Raymond Chow, quien había dejado recientemente la Shaw Brothers, el estudio dominante de Hong Kong. La primera película sería The Big Boss, lanzada en Estados Unidos como Fists of Fury. Bruce fue contratado inicialmente solo como actor, no como director ni coreógrafo de peleas, algo que lo frustró dado su experiencia. La película fue filmada en Tailandia en 1971, con presupuesto bajo y cronograma apretado. La trama era simple casi hasta el punto de simplicidad. Bruce interpreta a un trabajador migrante que promete a su madre no pelear, pero que eventualmente debe romper esa promesa para vengar compañeros de trabajo asesinados por jefes corruptos, involucrados en tráfico de drogas. No es complicado, pero lo que distinguió The Big Boss de las típicas películas de artes marciales de Hong Kong de esa era no fue la trama, fue Bruce Lee.
Sus escenas de pelea eran de un nivel completamente diferente a lo que las audiencias asiáticas habían visto antes. La mayoría de las películas de Kung Fu de Hong Kong presentaban coreografía de pelea que era claramente teatral, derivada de la ópera china, con movimientos exagerados, golpes que obviamente no conectaban, acción que era emocionante pero no realista. Las peleas de Bruce se veían reales. Sus golpes conectaban o aparentaban conectar de maneras convincentes. Sus movimientos eran rápidos, eficientes, carentes del floreado decorativo que caracterizaba las artes marciales cinematográficas. Y había una intensidad en su actuación, una ferocidad en sus ojos durante escenas de pelea, que hacía que la violencia se sintiera visceral de maneras que el típico cine de Kung Fu nunca lograba. The Big Boss se estrenó en Hong Kong en octubre de 1971. Fue un éxito inmediato y masivo, rompiendo todos los récords de taquilla previos en Hong Kong. Las audiencias estaban electrificadas, nunca habían visto a alguien como Bruce Lee en pantalla. Aquí estaba un chino, no blanqueado, no occidentalizado, sin disculparse por ser chino, siendo un héroe absoluto, derrotando a docenas de enemigos con habilidad marcial increíble, siendo genial de formas que las estrellas de acción occidentales eran geniales. Para audiencias asiáticas que habían pasado décadas viendo cine donde los asiáticos eran caricaturas en películas occidentales o donde los héroes asiáticos eran presentados de formas que parecían exóticas y ajenas, Bruce Lee fue una revelación. Era moderno. Hablaba inglés. Tenía confianza que bordeaba en arrogancia. No se inclinaba ante nadie. Era el héroe asiático que los asiáticos ni sabían que habían estado esperando. Golden Harvest inmediatamente quería una segunda película. Bruce esta vez exigió y recibió más control creativo. Fist of Fury, lanzada en Estados Unidos como The Chinese Connection, filmada a finales de 1971 y estrenada en marzo de 1972, le dio a Bruce más influencia sobre coreografía de peleas y desarrollo de personaje. La película estaba ambientada en Shanghái en 1908, durante un periodo de humillación nacional china cuando las potencias extranjeras controlaban porciones de China. El personaje de Bruce busca vengar la muerte de su maestro de artes marciales, asesinado por una escuela japonesa rival. La película permitió a Bruce expresar abiertamente sentimientos nacionalistas chinos, el resentimiento contra ocupación y dominación extranjera, la necesidad de orgullo chino y autorrespeto. Hubo escenas que resonaron poderosamente con audiencias asiáticas. Bruce pateando un letrero que decía "No Dogs and Chinese Allowed", que había estado en un parque en la concesión internacional de Shanghái. Bruce derrotando a una escuela japonesa entera, humillando al maestro japonés, respondiendo a décadas de propaganda japonesa sobre superioridad marcial con demostración visual de dominio chino. Fist of Fury fue un éxito aún mayor que The Big Boss, consolidando a Bruce como la estrella de cine más grande en Hong Kong y en gran parte de Asia. Pero Bruce no estaba satisfecho con ser solo la estrella, quería control creativo completo. Para su tercera película negoció ser escritor, director y estrella. El resultado fue The Way of the Dragon, lanzada en Estados Unidos como Return of the Dragon, filmada a principios de 1972 y estrenada en junio. Bruce escribió un guión que le permitió mostrar rango. Su personaje es inicialmente un provinciano ingenuo de Hong Kong llegando a Roma, proporcionando comedia física, antes de eventualmente tener que usar sus habilidades marciales para proteger a un restaurante chino de extorsionistas. La película fue filmada parcialmente en locación en Roma, dándole un sabor internacional, y crucialmente presentó una escena de pelea en el Coliseo entre Bruce y Chuck Norris, entonces un campeón de karate que estaba comenzando una carrera de actuación. Esta pelea, meticulosamente coreografiada por Bruce, se convertiría en una de las escenas de pelea más icónicas en la historia del cine de artes marciales. Dos gladiadores modernos peleando en el mismo lugar donde gladiadores antiguos habían luchado hace 2000 años. La pelea mostrando respeto mutuo entre los combatientes, terminando con la victoria de Bruce, pero mostrándolo respetuosamente cubriendo el cuerpo de su oponente derrotado con su ropa. The Way of the Dragon fue el éxito de taquilla más grande de Hong Kong de 1972. Bruce Lee ahora no era solo una estrella, era un fenómeno cultural. Había películas de imitación inundando el mercado, docenas de actores tratando de capitalizar su éxito. Había productos de Bruce Lee. Su imagen estaba por todas partes en Hong Kong. Y finalmente Hollywood estaba prestando atención. Nadie podría haber esperado lo que vendría después.